Patrimonio, una mirada hacia lo más representativo de Simijaca y la región. Simi TV continúa recorriendo los rincones de nuestra geografía en busca de historias que se cuentan a través de los géneros periodísticos documental, crónica y reportaje. Serás testigo de lugares e historias de vida. Patrimonio, una mirada hacia lo más representativo de Simijaca y la región. Muy buenas tardes, bienvenidos a Patrimonio, con una mirada a lo más representativo del municipio y de nuestra región. Hoy me encuentro con un personaje que ha hecho historia, que ha marcado bastante historia en nuestro municipio, y es el profesor Tobías Rodríguez. Profesor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, buenas tardes. Estoy muy admirado del progreso que han tenido ustedes con ACOTV, sobre todo en el desarrollo cultural de nuestro pueblo. Profe, muchísimas gracias. Pero básicamente en este momento nos encontramos reunidos con usted para saber quién es el profesor Tobías Rodríguez. ¿Quién es el profesor Tobías? Bueno, el profesor Tobías es una persona común y corriente. Nacida en Simijaca, es miembro de una familia numerosa, de 14 hermanos, en la cual conocimos las dificultades de todas las familias de ese entonces, las incomodidades, la falta de recursos, que fuimos superando en medio pues, con la tenacidad que nos hemos caracterizado, y también con la ayuda entre sí de los hermanos. Bueno, profe, antes de la entrevista pues me comentaba que como tal los pilares para iniciar en la pedagogía o para ser maestro inició en la casa. ¿Cómo fue todo este proceso? Bueno, en la casa de los 14 hermanos, 9 ejercemos la profesión en el magisterio. Yo pienso que esa idea fue dada por nuestra hermana mayor, Rita Inés, pues en la cual nos tenía que cuidar a toda esa cantidad de hermanos de muchos peligros que en ese tiempo existían en la finca. Primero que todo el ferrocarril, donde pasaba pues cada rato los trenes y los autoferros. Por otro lado, los vallados, donde contenían gran cantidad de agua. Entonces ella se inventó una estrategia como para tenernos ocupados, que era improvisar un salón con los elementos que habían en la casa. Desarmaba las camas, desarmaba todo, improvisaba un salón debajo de una carpa de asolear maíz, y ahí nos entretenía dándonos clase. Inclusive pues ahí comenzó la idea de que el entorno de las cosas era como la fuente de conseguir el conocimiento. Y seguramente eso se nos quedó en la mente y llegamos a ser maestros. Como el pilar para que todos llegaran a ser maestros. Sí, señor, eso fue como la motivación y esa gana de como que también de enseñar. ¿Podríamos atribuir también esta vocación a los estudios realizados? Tenemos entendido que también el profesor estudió en la normal superior, ¿sí? Sí, lo que pasa es que hay que pues, ser pues, conscientes de que con nosotros pues teníamos dificultades, y en ese tiempo también era el oficio como de menos, o sea, de iniciar con menos estudio era la normal, aunque muy exigente. Entonces sabíamos que uno en ese momento que Colombia necesitaba mucho maestro, porque la explosión demográfica comenzó a crear pues esos espacios. Entonces sabíamos que después de la normal podíamos trabajar y conseguir nuestros recursos para seguir estudiando y para seguir progresando. Entonces nuestra hermana mayor nos colaboraba en llevarnos a Bogotá para presentar exámenes con el fin de adquirir becas, y con eso pues nos entramos casi todos, porque éramos muy seguidos, y fuimos estudiando la mayoría normal. Y becados. Y becados. Entonces, como sabíamos que si desaprovechábamos el tiempo o perdíamos un año, pues perdíamos la beca, sencillamente. Entonces la idea era conservarla hasta terminar. Un factor para estar concentrados en el estudio. Exacto, así en medio de las incomodidades y la falta de recursos. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito más hacia la vida de profesor. Y profe, ¿cómo es esta experiencia musical? Porque el profesor es pedagogo ¿en qué área, profe? Pues ahorita es en administración educativa. Pero lo de la música es un cuento hasta bonito. Aparte, resulta que el primer empleo me lo dieron en una vereda de Yacopí, muy lejana de Yacopí. Teníamos que entrar por Puerto Salgar, por el río Magdalena, digamos por carretera, pero teníamos muchas dificultades para llegar allá.
porque no había acceso, no había puentes sobre el Río Negro, y entonces demorábamos mucho. Resulta que, estando en eso, pues, uno queda solitario, solo, decir, ¿cómo hago para que me trasladen? ¿Quién me va a ayudar si yo estoy enterrado ahí en la mismísima lejanía, ¿no? Entonces, fue cuando en el departamento de Cundinamarca estableció unos cursos en una institución que se llamaba CEP. Entonces llegó una misión alemana para promocionar la pedagogía musical. Y fue afortunado porque yo me presenté a eso y me hicieron el examen y salí apto. Eso me dio para que me hicieran el traslado de esa escuela al municipio de Puerto Salgar como profesor de música, imagínense. El curso duró 6 meses, pero era de pedagogía musical y directamente asesorados por alemanes. Ahí fue cuando comenzó todo ese cuento de la flauta y las rondas y toda esa metodología que aún existe. Después comenzó como por la falta de profesores de música, comenzaron las instituciones a poner los ojos en uno. Ya comencé a trabajar en el Colegio Flavio Angulo de la base aérea de Palanquero, simultáneamente en las escuelas urbanas de Puerto Salgar. Después ya me dieron trabajo en el Instituto Nacional Dorada, un colegio nacional. Y bueno, en unas circunstancias de aburrimiento por el calor me vine, trasladado al Colegio Agustín Parra, donde duré 20 años. 20 años. 20 años. Y que yo creo que por la mayoría de los estudiantes pasamos por el profesor, ¿cierto? Como pedagogo. Porque personalmente yo soy uno de los alumnos que el profesor también nos dio las primeras clases como de flauta, de música. Pero bueno, profesor, ya que comentamos acerca del Colegio Agustín Parra, coméntenos cómo fue todo ese proceso desarrollado en el colegio, porque también ahí se escribieron muchas historias, ¿verdad? Entre unas, el himno al Colegio Agustín Parra. ¿Cómo fue todo ese proceso de, como tal, componer el himno del colegio? Bueno, el hecho de haber profesores de música que no existían, o existían pero dentro del magisterio no lo sabía. Porque es que hay una situación, que hay mucho músico, es cierto, pero el músico, su actitud es muy diferente al pedagogo musical. Yo soy poco músico, yo no soy virtuoso en ningún instrumento en especial, pero los primeros, digamos, capacitaciones, las primeras capacitaciones dieron lugar a conocer metodologías para enseñar música. No importara que yo no fuera músico, pero ya en la parte básica podía desempeñarme. Tenía una metodología para aplicar. Para aplicar y cada uno, a medida que los años pasan, la experiencia va enriqueciendo esa pedagogía. Y entonces uno comienza a aplicarla. Bueno, aquí inicialmente cuando llegué en 1983, se realizó una tuna en tiempo récord. A los 2 meses comenzamos a figurar en el Manco de Lepanto, un concurso muy importante que había en UAT, ganando los coros. Y al siguiente año, con la música, nos ganamos todo el concurso. Fue la única vez que el Manco de Lepanto, esa estatuilla que daban en el Instituto Bolívar, llegó al Agustín Parra. Y la única vez porque todos los colegios de la misma población se ganaban esa estatuilla. Pero esa vez se ganó con base en la música. Entonces fue una entrada triunfal. Ya uno coge confianza. Y en medio de que uno es de la misma región, pues la gente comenzó a confiar en mí también. Porque a veces decimos que no hay profeta, ¿qué? No hay profeta en su propia tierra, pero yo sí lo fui. Porque a mí me confiaron y tal vez me recibieron con cariño esas 2 composiciones que me hacen como aquí. Digamos, reconocido en el ámbito municipal y regional. Bueno, eso fue en cuanto a los primeros como pilares que fue acá en el municipio, pero ¿cómo fue esa composición del himno de Simijaca? Perdón, del himno del colegio. Bueno, esa composición se hizo por la necesidad de que el Colegio Agustín Parra cumplía 50 años como institución educativa, tomando como referencia 1938, cuando inició labores del colegio en la casa de Agustín Parra, aunque en ese tiempo no se llamaba Colegio Agustín Parra, sino Colegio San Agustín.
También se han tomado últimamente otras fechas, ¿no? Como cuando comenzó en 1958 con la gestión de un señor Guevara, y ya se tomó el nombre como Colegio Agustín Parra y era colegio para varones, que en 1972 se volvió mixto ya por las exigencias, digamos, educativas del departamento. Entonces, no teníamos cómo izar una bandera que había mandado a hacer el profesor Hernando Ballesteros, muy bonita. Me propusieron que ellos ponían la bandera y yo pusiera el himno. Y en tiempo récord pues, se llegó a hacer ese trabajo. Ese himno fue presentado por primera vez por el Orfeón de Cundinamarca. El Orfeón de Cundinamarca era un conjunto integrado por profesores de música de todo el departamento, en la cual pues teníamos que promocionar tanto la pedagogía musical como, digamos, hacer conciertos en los pueblos. Entonces aprovechamos esa invitación del Orfeón de Cundinamarca y lo cantaron por primera vez precisamente en 1987, cuando se cumplieron los primeros 50 años de la institución. Digamos que en ese tiempo era San Agustín, pero ya en la casa del señor Agustín Parra. Bueno, también tenemos entendido, profe, que por harto tiempo, o durante mucho tiempo, también estuvo conformada la famosísima tuna en el colegio, que también hay otras personas integrantes en estos días, profesores, exalumnos del colegio. ¿Cómo fue esa experiencia de conformar una tuna acá en el Colegio Agustín Parra? Bueno, en ese tiempo, colegio que se respetara tenía su tuna. Esa era como una manera, una identidad, ¿no? Y entonces la tuna tenía, pues origen en español, lógico, pero era un grupo, una estudiantina, o sea, un grupo de estudiantes que ejecutaban la música, digamos, españolas, las jotas, los pasodobles, con bandolas, con guitarras y con el canto fuerte, más que todo del varón. Pero acá pues las hicimos mixtas. Y esa tuna, la primera tuna que iniciamos fue en 1983 cuando yo llegué acá. Estuvo como unos 4 años de vigencia. Ellos tenían una capa roja y nosotros fuimos a muchas partes representando aquí a nuestra institución. Nosotros me acuerdo de las salidas a Tunja, en las famosas marchas que hacía la esposa de Turbay Ayala, que cuando comenzaron esas manifestaciones, no me acuerdo el nombre cómo era que llamaba, pero estuvimos en Villavicencio. También estuvimos invitados por los hermanos Reyes, muy reconocido acá, hermanos del exalcalde de acá, en Ibagué haciendo presentaciones, en Girardot, bueno, en muchas partes. Y nosotros pues llevamos como el nombre de nuestro colegio con esa tuna. También participamos, como ya dijimos, en concursos como el Manco de Lepanto, que la base de la tuna pues hacían coros, se hacían solistas, duetos, etc. O sea, en ese concurso ya estaba como tal la tuna allá conformada, ya estaba concursando. No tanto, allá no había concurso de tunas, sino concurso de solistas, concurso de dúos, y de ahí, de ese grupo se sacaba, de ese recurso humano se sacaba para todos esos concursos. Y nosotros, pues como digo, nos lo ganamos en 1984. Bien, pero bueno, la trayectoria musical del profesor no solamente termina acá en el Colegio Agustín Parra como profesor, como docente, sino que también se desarrolla en el municipio, ¿cierto? Que también compuso el himno a Simijaca y también por mucho tiempo tengo entendido que también conformó un grupo con el señor Rosso, con el señor Chucho, en fin, ¿cómo se llamaba ese grupo? Bueno, aquí cuando llegué, pues el grupo base de esa tuna que le digo, porque después hubo otras tunas, pero esa base de la capa roja, pues ahí estaban ya figurando el señor Jesús Páez, que la dirigía antes, porque yo reconozco en Jesús Páez un talento y sobre todo cultor de nuestras costumbres musicales. Yo pienso que él con el señor Urrego, se me acuerdo, hacían un dueto, y él tenía también un hermano, Juan Páez. Ellos constituían un dueto que se llama Estampas de Colombia. Y a la muerte del hermano, pues yo fui el que lo vine a reemplazar. Y entonces comenzamos ese proyecto que duró más de 25 años.
Y comenzamos yo pues comencé como a hacer algunas composiciones, como por ejemplo Bambuco Simijense, que eso se hizo como en el año 1979, por allá, por esos años. Quien lo promocionó era un hermano que se llama Simón, y lo promocionaba aquí porque no estaba, pero pegó. Y es un bambuco que aún tiene vigencia, que por ahí después se lo voy a dar la grabación. De todas maneras, ya con ellos comenzaron ya los extunos, nos comenzamos a seguir cultivando la música y ya nos inventamos un mariachi. El primer mariachi de la región nació en Simijaca. Conformados por algunos integrantes de Jatuna, más el señor Páez, más el señor Urrego, y ya pues un mariachi que duró como unos 4 o 5 años, pero con la responsabilidad, porque es que tuvimos en nuestros hombros la responsabilidad de darle categoría a los músicos. Porque antes los músicos eran los borrachos, los que tiraban la fiesta, los borrachos de cantina. Sí, es decir, llegaba un músico y para sacarlo tenía que ponerle, yo no sé, es decir, era complicado. Entonces fue cuando ya constituimos una organización en la cual quien cometiera algunos errores o quien cometiera algunos excesos tenía que ser multado. Y ya el dolor de pagar la plata, pues ya lo llevó digamos, a educarnos y a entrar a ser organizados, y eso a exigir respeto y a dar respeto. Primero dar respeto para exigir respeto. Cada integrante tenía que también velar por su posición dentro del grupo, ¿cierto? Y también para que no le lastimara el bolsillo. Lógico, porque con esas multas, el grupo después de que yo fui fueron a la costa. Eso era harta plata porque era una suma que si era reiterada, pues es bastante plata. Claro que los compañeros peleaban conmigo, que no me pagaban la multa. Yo, tranquilo, yo se la descuento. Pues. Por derecha. Por derecha, y así fue como comenzó los de Chiquinquirá a llamarnos. Dicen, es que ustedes son decentes. Nosotros, pues, en las actuaciones no tomábamos con ellos un vasito de agua y les vendíamos la idea que nosotros íbamos era a trabajar, más no a tomar, y así comenzamos a cambiar como digamos... Algo que hacía característico del grupo. Sí, y así ya pues fue una manera que los músicos de la región comenzaron a tomar eso como una profesión. Más o menos, profesor, ¿de cuánto oscilaba esta multa? Hoy en día, ¿cuánta plata traduce? Bueno, en ese tiempo era de 500 pesos, hoy 500 pesos hoy representa como 10.000 pesos más o menos, porque estamos hablando siempre de hace de 25 años. Pero 10.000 pesos siempre por eso, y en cada por la cervecita, por... Bueno, es que el problema de los músicos ha sido el trago. Pero entonces nosotros les decíamos, bueno, en las actuaciones, claro que donde había whisky sí no podíamos despreciarlo. Claro. Pero ya le decíamos a los compañeros. Para calentar la voz. Sí, pero es un pretexto que de verdad los músicos tenemos. Ay, que el frío, que no hay que... ¿Es verdad que sí le ajusta como tal el licor las cuerdas vocales y se las afina? Pues sí, lógico, calienta, lógico, pero después se vuelve como una costumbre y un vicio. Porque es que a veces me decían, pero es que los músicos, digamos, es que uno trabajando de noche, me decía alguien de músico, uno trabajando tiene la necesidad de tomarse un trago, 2 o lo que sea. Yo le decía, pero raro, porque los que trabajan por la noche, celadores, y todos no toman trago y trabajan de noche. Entonces decía, pues puede calentar la voz, pero no llegar a un exceso que se notara dentro de una actuación. Imagínense, ahí comenzamos como digamos, a cultivar nuestra imagen y vender la imagen y cobrarla. Porque antes el músico decía, pero es que yo le di comida, le di cerveza, como que con eso ya le pagué. No, señor, nosotros tenemos comida en la casa, lo que necesitamos son recursos para vivir. Muy bien, y así se profesionalizó. Así fue como fue cambiando como tal la vida artística de los músicos. Inclusive aquí cuando llegué, pedí alguna vez a un padre de familia unas guitarras para enseñarle a tocar. Y un padre de familia se enojó tanto, casi me pega, porque dijo, ¿cómo va a llevar ese niño hacia el vicio, hacia el trago? Entonces, o sea, que el que fuera músico lo tenían considerado que era un vicioso, o podría llegar a ser un vicioso. Tenía la potencialidad de ser un vicioso. Un vicioso más adelante. Entonces quedamos estigmatizados. Es que los músicos teníamos muchos estigmas. A nosotros nos decían que éramos los vagos. Pues lógico que esa historia
tan maluca que les contaba del comportamiento de los músicos hizo que la gente los estigmatizara así. Pero después ya se vino Poquito a poquito fue la cambiando. necesidad de que tocaba profesionalizar eso. Bueno, profe, entonces ahora sí ya vamos a entrar un poquito como en materia acerca del himno de Simijaca. ¿Cómo fue que nació el himno de Simijaca, el famosísimo himno que hoy en día nosotros escuchamos que fue compuesto por el profesor? ¿Cómo fue esa composición? Bueno, todo es con base en una necesidad. El señor Luis Blanco, que estuvo en alcalde como en 1997, algo así, no estoy muy seguro en qué año. Doña Leonor Camargo, de Serrano, exigió a muchos alcaldes que presentaran sus propuestas de himnos para poderles darles algunos presupuestos a los municipios. Eso era como una exigencia que hacía ella. Pues supongo yo a nivel personal que el señor Luis Blanco pues se afanó también para Conseguir los recursos. conseguir, digamos, esa propuesta para llenar esos requisitos que exigía la gobernadora. Y entonces me llamó para que hiciera una propuesta. Yo juiciosamente la hice, la escribí en las partituras y se mandó, pero después no se supo nada de esa propuesta. Después, al cabo de unos 3 años, cuando ya en la primera administración del señor Diego Peña, en un documento que llegó de la gobernación quedamos sorprendidos porque venía la letra y decía el himno de Simijaca. Y pues era la misma que yo había compuesto. Entonces renació la idea de que de verdad podíamos hacer un himno para el municipio. ¿Por qué no? Si aquí había la gente que lo podía hacer y lo podíamos promocionar y teníamos los valores y todas estas cosas que se tienen aquí para condensar en un himno. Entonces, sigamos la propuesta, aunque hubo algunos rechazos por parte de ese tiempo de algunos concejales, porque era que el señor Raúl Rosero, un reconocido músico colombiano, tenía unas pistas de himnos y él las iba vendiendo de municipio en municipio, les iba promocionando a través de los consejos. Pero en ese tiempo pedía 20 millones, imagínense. ¿En ese tiempo? En ese tiempo. Lógico que tenía que haber algunas comisiones. Pues sí, porque si había mucho interés en que esa propuesta quedara, pues tenía que haberlas. Eso es cierto. Comisiones. Pues bueno, eso es lógico, porque cada quien tiene pues la oportunidad de conseguir algún recurso. En todo caso, pues ya cuando vio también esa otra idea, entonces ya reafirmó la confianza del señor Peña y me llamó y dijo, pues renovemos esa propuesta. Y pues ahí ya entonces entramos a hacer las pistas y el demo, que aún por ahí está. Y se presentó al consejo y ellos lo aprobaron como en el 2001, 2002, algo así. Y ya quedó pues oficializado como himno de Simijaca. Ya después se hicieron algunos ajustes en la parte armónica y melódica y ahí está la grabación que ahorita les voy a pasar para que ya la vean actualizada. El himno de Simijaca, sí, una nueva versión. No la nueva versión, sino simplemente como un ajuste armónico. ¿Sí? Un ajuste armónico que me colaboró mi sobrino Rafael, que ahorita está, pues creo que trabajando con la Casa de la Cultura. Bien, profesor. Pero bueno, vamos a aprovechar acá que nos encontramos con el profesor Tobías para que nos comente en sí qué tan difícil es componer, ¿sí? ¿Cuáles son como las bases que nosotros debemos tener en cuenta para realizar una composición, teniendo en cuenta pues letras y músicas? Bueno, como toda actividad, ¿no? Tener la gana y como la disposición también y el contexto. Es decir, tener una cantidad de motivaciones que lo lleven a hacer eso. Porque es que uno componer por componer no le sale nada. Si quiere componerle una canción a la novia y no la quiere, pues seguramente no le va a brotar nada bueno. Eso sí es cierto. Y la cuestión de los simijenses es que amamos nuestra tierra. Y eso lo heredé de mi padre y de mi mamá, en la cual pues me sentía cierto orgulloso porque aquí Simijaca hace mucho tiempo eran las tierras más caras de Colombia. Toda esta parte del pantano, eso eran precios exorbitantes, elevados. Y acá teníamos mucha fama por la leche y por los valores. Aquí, por ejemplo, Carlos Arturo Rueda, un gran locutor de deportivo, decía el rinconcito amable. Bueno, eso es de Anepito, entonces
cada quien que llegaba porque enamoraba del paisaje, los picos del Sicuara, todo el entorno pues como que da una disposición a hacer algo por este pueblo. Entonces me la atreví, eso también son atrevimientos. Pero que, bueno, ahí sí, como decía mi papá, le sonó la flauta, pues sí sonó, porque ahí todavía se reconoce ese himno. Es lógico que la parte, digamos, de composición literaria ha desaparecido, porque pero yo cuando estudié aún la literatura se desarrollaba en medio de la poesía, en medio de lenguaje literario. Ahorita ya no se ha perdido, ya murió, con estas formas musicales tan ridículas. Los nuevos ritmos, los nuevos géneros ya completamente desplazaron la poesía, poesía, no tiene la literatura. Ya. Pero me preguntan a veces por qué pasa eso, porque es que los entornos bellos han desaparecido. Cuando nosotros veíamos la quebrada cristalina, los árboles, ese entorno, ese aire, pues uno se inspiraba. La inspiración. Pero ahorita ve basureros, pedazos de pavimento, problemas sociales. Entonces la gente comienza a componer sobre ese entorno. Entonces, el entorno como tal genera la inspiración, entonces dependiendo de lo que estemos rodeados. Sí, tiene que ser. Y Simijaca ha sido fue un buen entorno, aunque todavía lo es, si nosotros seguimos cuidando nuestra naturaleza. Bueno, profe, si hablamos también, o seguimos hablando de su trayectoria como tal musical, ¿cuántas composiciones ha llegado a realizar el profesor Tobías? Bueno, yo no sé por qué me le metí a los himnos, tal vez porque cada vez que estaba en una institución quería que esa institución sobresaliera y tuviera sus símbolos, primero que todo, porque yo sigo insistiendo que esa es una manera de ser idénticos, o sea, de brindar reconocimiento a los demás. Entonces, la primera pinito que hice fue el bambuco simiense. Eso me inspiró porque yo vivía lejos de Simijaca y tenía que soportar las incomodidades, el calor y todo en La Dorada, imagínense, el pueblo más caliente de Colombia. Pero entonces añoraba estar acá y se me dibujaban en la mente todos esos paisajes y todos esos, digamos, valores culturales y de riqueza de la naturaleza y todo. Entonces fue cuando una tarde me puse en eso. Y ese para mí es la composición que más quiero, porque primero que todo está hecha en un ritmo folclórico colombiano, donde el tiple y la guitarra son los instrumentos que prevalecen, y las dos voces. Y tuve la oportunidad después con Jesús Páez de hacer ese dueto y comenzar a generarla ya en dueto. Entonces, para mí la canción fue la primera. Después ya comenzaron como a encomendarme en esos digamos, trabajos de himnos. El primer himno fue, imagínense, uno pues me contrataron para hacerle un himno a un movimiento político. Vea pues. Pero pienso que no, porque tal vez por la política por ese lado no me funcionó. Quién sabe si lo negaron por ese lado. No lo dejaron, pero no sé, porque en ese sentido yo no me pude mover. Esa clase de inspiraciones como que no eran mi fortaleza. Entonces ya comenzamos a hacer temas para tuna. Es decir, primero que todo el tema inicial de la tuna como para identificarla con el contexto. Entonces ahí comenzaron las primeras producciones, las primeras composiciones. Y aquí, ya cuando llegamos, la tuna tenía su canción propia. Hablaba ya, y después ya vinieron la idea de los himnos. Pues a mí me ha tocado componer, pues digamos, por encargo y por motivación, varios himnos. Por ejemplo, hay un himno del Instituto Nacional Dorada que fue compuesto por mí, supongo que aún está vigente, porque hace más de 35 años me vine. El himno del Agustín Parra, el himno de Simijaca, y ahorita en el 2003 fui trasladado para la normal y en 15 días tuve el reto de hacer el himno de la Escuela Normal Superior, que ese es el que está. Después me encargaron el himno de un colegio importante de Guate, que es el Colegio San Francisco, que también es composición mía. Algunos temas folclóricos que por ahí andan, pero no, la idea mía no es como ser famoso en eso, porque es que es como feo que no sé qué, que el himno, no.
son cosas naturales, como cuando usted es un ingeniero, hace un plano y esa es su manera de representar. Yo soy músico, pues tengo que dejar alguna composición para que me certifique que soy músico. Claro que sí. Entonces sí, porque a mí eso de la fama no me entra así tampoco, porque nosotros somos todos personas comunes y corrientes, cada uno tenemos nuestras tendencias Y nuestros mayores talentos. cualidades, claro. Y las cualidades, y cada uno se desarrolla entre las cualidades que no pueden ser inferiores a las demás. Bueno, bien, profesor. En estos momentos, el profesor se encuentra como tal desempeñándose en el municipio de Guaté como docente. Sí, señor, y entré curiosamente a una normal. Inicié en una normal y estoy como, digamos, ya desarrollando la actividad en una normal. ¿Por qué? Porque es que en la normal la pedagogía arrastra, la pedagogía enamora. Crear uno, digamos, metodologías y maneras de enseñar es muy satisfactorio cuando le dan resultado. Supongo que algunas me han dado resultado. Bueno, bien, profesor. Entonces, como podemos observar, un gran personaje, el profesor Tobías Rodríguez, hijo de Simijaca, que ha dejado un gran patrimonio acá en nuestro municipio, como por ejemplo el himno del Colegio Agustín Parra y el himno de Simijaca. Profesor, muchísimas gracias, muy amable por aceptar esta invitación acá a Patrimonio. Bueno, yo también estoy muy complacido porque los medios de comunicación para mí también fueron otra historia. Cuando tuvimos que incursionar en la emisora comunitaria aquí en el 2002 y pues esa experiencia me ha hecho reconocer la actividad y la importancia que tienen los medios de comunicación. Entonces por eso también agradezco la presencia porque me da gusto también compartir con ustedes. Bueno, profesor, Bueno. Otra historia por ahí también se contó. Sí, profesor, señor. muchísimas gracias. Nos veremos en otra próxima ocasión con nuevos personajes representativos de nuestro municipio y por supuesto con la historia de Simijaca. Que tengan una feliz tarde. Simijaca, tierra linda, llena de hermosas mujeres, aquí te vengo a cantar, porque aquí están mis quereres. Dibujas con tu maizal, maravilloso paisaje, brindando justo homenaje a su campo sin igual, con su río cristalino que riega con gran fervor, bajando de Peñamoiva a un valle lleno de sol.